¿Qué tal? Soy Yair y hoy hablaremos acerca de los cuantiles. Sabemos que la mediana divide a los datos en dos grupos, pero también conviene hablar de otros parámetros. Por eso vamos a estudiar a los cuantiles. Estudiaremos tres tipos: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Como su nombre lo dice, los cuartiles hablan de 4, los deciles de 10 y los percentiles de 100, cada uno respectivamente. Veamos cada uno. Los cuartiles dividen a los datos en 4 grupos iguales, es decir, que cada grupo está formado de un 25% de los datos. Para ello necesitamos 3 cuartiles que representaremos así: cuantil 1, cuantil 2 y cuantil 3. De manera que antes del cuantil 1 está el primer grupo de 25% de los datos, que como están ordenados de menor a mayor, son el 25% más pequeño de los datos. Entre el cuantil 1 y el cuantil 2 hay otro 25% de los datos. Entre el cuantil 2 y cuantil 3 hay 25% de los datos. Y finalmente, el último 25% de los datos, que son los más grandes, están después del cuantil 3. Los deciles dividen a los datos en 10 grupos iguales, poniendo en cada grupo un 10% de los datos. Y son 9 deciles. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Los percentiles dividen al grupo en 100 grupos con la misma cantidad de datos y en cada grupo hay 1% de los datos y son 99 percentiles. Percentil 1, percentil 2, percentil 3 y así hasta el percentil 99. Notemos que antes del cuartil 2 hay un 50% de los datos. Antes del decil 5 hay un 50% de los datos. Y antes del percentil 50 también hay un 50% de los datos. Consideremos a estos como el primer grupo de datos si los observamos en el orden de menor a mayor. Estos 3 cuantiles coinciden entre sí y con la mediana. Observemos algunas otras coincidencias. Para calcular cualquiera de los deciles, usaremos estas equivalencias. Solo debemos aprender cómo calcular los percentiles. Y si por ejemplo queremos calcular el decil 3, calculamos su percentil equivalente, o sea, percentil 30. Y si nos piden calcular cuartil 3, calculamos su percentil equivalente, que será el percentil 75. Aprendamos a calcular los percentiles. Antes que nada tienes que saber que la P significa percentil y la D es la posición que ocupa. Ahora sí, vamos a ordenar nuestros datos ya sea ascendentemente o descendentemente. Y entonces ubicamos la posición del percentil con esta fórmula. Ahora dividimos en dos casos: cuando este número nos da una cantidad entera y cuando no. Si al aplicar la fórmula el resultado no es entero, tomamos el siguiente entero y el dato que se encuentre en esa posición será el percentil respectivo. Ahora bien, si al aplicar la fórmula el resultado es entero, entonces tomamos el dato x1 de la posición tal y como se encuentra y el dato x2 de la posición siguiente. Para calcular el percentil, consideramos la diferencia entre los dos datos, multiplicando esta diferencia por el orden del percentil y dividiendo entre 100. A este resultado se le suma el primer dato. Este fue el tema de los cuantiles. Espero que te haya quedado todo muy claro. Yo soy Yair y esto es Misión Admisión. No te pierdas los siguientes videoblogs.